En esta oportunidad, para mí, es un placer compartir el tema la Corte de Constitucionalidad. Sobre este tema vamos a hablar sobre el fundamento, antecedentes históricos, integración de la Corte de Constitucionalidad, sus funciones, las atribuciones y competencias de la Corte de Constitucionalidad. Voy a comenzar con una definición legal, el cual encontramos en el artículo 268 de la Constitución Política de la República. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Es importante resaltar que la Corte de Constitucionalidad actúa como tribunal colegiado con independencia, es decir, no depende de los demás organismos del Estado. Además, actúa como tribunal extraordinario de amparo, con el objetivo también de proteger al administrado. Ahora bien, vamos a ver los antecedentes históricos de la Corte de Constitucionalidad. Sobre esta parte podríamos retroceder muchos años atrás, pero en esta oportunidad solo voy a hablar de dos periodos. Número uno, cuando la Asamblea Nacional Constituyente incorporó en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1965. El Tribunal Constitucional, con el nombre de Corte de Constitucionalidad, dotándole de carácter transitorio y no autónomo. Debo mencionar que las primeras ponencias sobre la creación del Tribunal de Control Constitucional y del proyecto de ley de control de la inconstitucionalidad se presentaron para su discusión en el seno del Tercer Congreso Jurídico Guatemalteco. Esto se celebró en la ciudad de Guatemala en septiembre de 1964. Ahora bien, el segundo periodo es en el año 1982. Como resultado del golpe de Estado, el ejército de Guatemala asumió el gobierno de la República. Y aquí pasó algo: la suspensión de la vigencia de la Constitución de 1965 por medio de un decreto ley número 2-82, emitió el Estatuto Fundamental de Gobierno. Esta situación se restablece el orden constitucional en 1985. Nace un nuevo pacto social y se establece que los límites al poder están en el derecho ciudadano. Se crea la Corte de Constitucionalidad como árbitro supremo del Estado de Derecho, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Esto fue en sus inicios en 1986, que ha cumplido a cabalidad las funciones que le asigna la Constitución, incluso en periodos difíciles, como los días en mayo y junio de 1993. Aquellas acertadas decisiones de la Corte fueron una prueba de fuego que permitieron avanzar en el fortalecimiento del proceso democrático. Es importante significar que la percepción del respeto a los derechos ciudadanos mejora constantemente mientras avanza el ejercicio democrático y la sociedad toma conciencia
de la importancia de resolver los conflictos por vía de la legalidad. Esto ha permitido que los ciudadanos puedan resolver pacíficamente y de forma legal cualquier conflicto. Ahora bien, veamos la integración de la Corte de Constitucionalidad. Según el artículo 269 de la Constitución Política y el artículo 150 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente manera. Número 1, un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. Un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Número 5, un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala. Ahora vamos a pasar a las funciones. ¿Cuáles son las funciones de la Corte de Constitucionalidad? Esencialmente es la defensa del orden constitucional, derivado de esa función especial que cumple jurisdiccionalmente, controla los actos del poder público. Pero creo necesario resaltar que además de la defensa a la ley suprema, también la defensa de las personas ante el poder del Estado, el cual cuando una autoridad en el fallo de un proceso comete agravios a los derechos de la persona, el individuo puede recurrir al amparo para evitar que sean violados sus derechos. Y la Corte de Constitucionalidad, dentro de sus funciones, si así amerita el caso, resolver protegiendo a la persona ante los agravios de un tribunal. Veamos un ejemplo. Esto ocurrió en el departamento de Retalhuleu, sobre un caso de debido proceso. Y esto sucedió en el año 1992. El caso es, el debido proceso, se utilizó la vía legal apelación de sentencia en amparo. ¿Cuáles son los derechos humanos afectados? Son 2. Derechos al debido proceso. Derecho de defensa. El postulante como acto reclamado, todo lo actuado por el juez segundo de primera instancia del departamento de Retalhuleu, dentro del juicio oral de rendición de cuentas, promovido en su contra, por la razón que no se le notificó en la ciudad de Guatemala, lugar donde tiene su domicilio, y donde debió habérsele notificado de conformidad con el contrato respectivo sobre el cual se le pidió rendir cuentas. La Corte llevó a cabo toda una consideración de lo que debe entenderse por debido proceso según la jurisprudencia sentada por el propio tribunal y la doctrina, y concluyó que en el caso bajo estudio, el domicilio especial para recibir notificaciones del demandado era el designado en el respectivo contrato.
por lo que debió ser notificado en ese lugar de su domicilio en el departamento de Guatemala, el que según constaba en autos era del conocimiento del actor. De esa cuenta, la Corte confirmó el amparo otorgado en primera instancia. He hablado sobre este caso, ya que ejemplifica una importante corriente jurisprudencial que ha mantenido la Corte como un significado avance en defensa del debido proceso y específicamente del derecho a la defensa legítima, en correcta aplicación del artículo 12 que encontramos en la Constitución Política de la República. Ahora voy a hablar sobre las funciones específicas de la Corte de Constitucionalidad, según el artículo 272 de la Constitución. Tiene varias funciones específicas y empieza desde el inciso A hasta el inciso I. Ahora bien, veamos sobre las atribuciones y la competencia de la CC. Con esto voy a terminar. La competencia de la Corte de Constitucionalidad es la aptitud y capacidad que tiene para conocer y resolver ciertos casos que se refieren a la protección del administrado ante el poder del gobierno, como la protección del Rey Supremo. Según el artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, competencia de la Corte en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Esto ha sido el tema por ahora. Muchas gracias por la atención.